Hola profes, bienvenidos a este espacio de trabajo en el cual nos vamos a encontrar para hablar justamente de asuntos que nos han ocupado durante todo este tiempo de pandemia y que justamente en estos días de descanso, de reflexión, tendremos que mirar un poco justamente cómo nos llegamos a encontrar en ese entorno de las emociones. Mi nombre es Carlos Alberto Velázquez López, actualmente soy el orientador escolar de la Institución Educativa La Paz, pero aprovechamos el tema de que hago parte pues, de la Cátedra de Emoción y Motivación de la Universidad de Antioquia para estudiantes de psicología para trabajar este tema que a veces creemos podemos manejar y que entendemos que con ustedes será un espacio importante de trabajo justamente para el control de este tipo de asuntos. Y para arrancar es necesario justamente que nos preguntemos lo que vemos ahí y es, nos pasan los días, vienen los tiempos, sucede esta pandemia, pero inclusive en otros momentos, estando en el trabajo, estando dictando clase, ocupados en tantos asuntos que nos trae el día a día, nos vemos con la idea de ¿para qué nos sirven las emociones? A veces nos preguntamos eso y muchas veces inclusive empezamos a sentir algo malo o a pensar algo negativo de ellas. Pero también, ¿cuál es la utilidad de las emociones negativas? Justamente algo que casi siempre suponemos que no debería existir y entonces sería malo sentirse triste, estar mal o estar enojado. Bueno, son asuntos que tendremos que reflexionar. ¿Cómo sería entonces mi vida si yo solo tuviera emociones positivas? Pero además, es cierto que no tengo responsabilidad en lo que pueden sentir las demás personas. Son asuntos que quiero que hoy conversemos, que hoy ustedes hagan una corta reflexión en este espacio de trabajo que espero para ustedes aporte en ese proceso justamente de la vida. Y aquí quiero ponerles un ejemplo muy interesante de esto y es, a veces en la vida nos encontramos con un suceso vital significativo, le pasa a los alumnos, pero también nos pasa a nosotros, en la que por ejemplo un alumno pregunta algo importante en clase o pregunta algo que yo a veces no sé la respuesta o un alumno se comporta ahora en esta virtualidad de una manera inadecuada y cómo lo debo afrontar o me llama el jefe a hacerme un llamado por algo que estoy haciendo de una manera equivocada o al menos no ajustado a lo que se estaba pensando. Entonces ese es un suceso vital significativo, el cual podrá generarme casi siempre algo que llamamos los psicólogos un pensamiento automático que es negativo y es catastrófico. Entonces, por ejemplo, esto le sucede al alumno que le dice el profesor, párate, es hora de hablar. En ese momento, ese estudiante inmediatamente piensa, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué tengo que ser yo? O a ustedes les pasará cuando el coordinador o de pronto la rectora o el rector les dice, lo necesito en mi oficina y usted no tenía nada programado para hablar con esta persona. Inmediatamente aparece la idea de, uy, ¿qué habré hecho mal? Es aquello como cuando nos suena el teléfono a las 2 de la mañana, siempre lo que pensamos es que debe ser una mala noticia. Rara vez pensamos, no, debe ser alguien que simplemente está pasándola bien y quiere conversar conmigo. No es lo que pensamos. O cuando vamos a ir a reclamar el resultado de un examen médico, casi siempre estamos pensando, no, seguramente estoy enfermo. Seguramente las cosas no van a salir bien y por eso entonces lo que hacemos es tener una idea negativa y además catastrófica del asunto. En este caso entonces lo que va a suceder es que voy a pensar, para ponerlo como ejemplo, que el rector o la rectora me está llamando y lo que pienso es, seguramente me va a regañar, quién sabe qué habré hecho de malo. Eso inmediatamente me genera una sensación de incapacidad, la que me lleva o me abruma a muchos asuntos de la vida. Bueno, pongámoslo en algo inclusive mucho más simple, lo que son los momentos de vida en su casa en el que aparece una situación que para usted es negativa. Por ejemplo, están creciendo los hijos. Y resulta que viene la hija y le dice, papi, mami, es que te quiero contar una cosa, ¿me das permiso porque me quiero ir a pasear a una finca? Y es la primera vez que te preguntan eso. Ahí aparece esa sensación de yo qué debo hacer aquí. Claro, si se va mi hija le van a embarazar, va a pasar un montón de asuntos. Si se va mi hijo, entonces lo que va a hacer es que va a dedicarse a consumir sustancias. Y eso genera esa sensación de incapacidad, una señal de alerta o peligro, que es idéntica a la que siente usted cuando se ha tenido que enfrentar a una condición, por ejemplo, de un atraco. O si alguna vez ha tenido una pelea, a lo que siente en ese mismo momento. Esa señal de alerta o peligro genera una activación del sistema simpático que hace parte de nuestro sistema autónomo y que va a generar una activación fisiológica. Esa activación fisiológica que le pasa, le insisto, a los estudiantes también, es lo que usted va a tener como, por ejemplo, se siente con calor, siente que se pone rojo, siente que está respirando más rápido. Cuando aparece activación fisiológica, ella lo que hace es que aumenta esa sensación de los pensamientos
que aparecen automáticos y que catastrofizan o aumentan esa condición de la sensación de incapacidad, que a su vez aumenta la señal de peligro, y esto se convierte entonces en un asunto que te va a llevar casi siempre a una condición de un bloqueo o de un manejo inadecuado de la situación. Ahí acabamos de mirar un relativo camino de los pasos o los elementos que producen ansiedad y de cómo los podemos vivir en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer acá? Pues buscar estrategias para cortar cualquiera de estos caminos que estamos viendo, pero no siempre es tan factible. Ojo, entonces ahí las emociones se juegan un papel importante. Y para responder a algunas de esas preguntas que nos hicimos iniciales, como de ¿para qué sirve una emoción?, aparece esto. Las funciones tienen dos funciones, unas hacia usted, intrapersonales, y otras hacia afuera, que enseguida las miraremos. Las intrapersonales tienen que ver con que me permite coordinar todos los sistemas míos, ¿cierto? La capacidad que tengo de responder, de cómo actúo. Para eso sirven justamente las emociones, mírele la utilidad. Pero además nos sirve para cambiar la jerarquía de nuestro comportamiento. Nos llevará a que en ciertas características o condiciones, siendo yo muy cobarde, me convierto en una persona valiente, o viceversa. Una persona te llega a atracar, como lo ponía ahorita como ejemplo, tristemente no sucede, cuando la persona saca el arma y te amenaza con ella, así seas un boxeador, así sepas artes marciales, lo ideal es que pases de ser una persona valiente a una cobarde, porque si bien sabes artes marciales, él tiene un arma y puede usarla. Entonces lo ideal es que ahí, justamente, gracias a la aparición de las emociones, vos cambiarás de ser muy valiente a ser cobarde. Son elementos que tienen como funcionalidad las emociones. Pero además va a generar toda esa posibilidad física para usted poder luchar o huir cuando la condición lo amerite. Y eso no solamente significa luchar o huir en una pelea, también significa en ciertos momentos que a usted le permitirá actuar con eso que usted requiere en una conversación o en una discusión en la que las cosas pueden salir peor. Y a veces es mejor justamente tomar esa alternativa. Pero además te permite que la manera en la que estás pensando, que es ese punto 4, usted tenga una mejor adaptación a eso que desde la información requiere para poderlo hacer bien, para actuar de la manera adecuada. Es muy normal que a veces nos suceda que después de una discusión en la que sentimos unas emociones, decimos, pero apenas me fui de ahí, empecé a pensar todo lo que le debía haber dicho. Quiero advertirle, fue lo mejor que pudo haber pasado. E insisto, si alguno de ustedes ha sufrido un asalto, un atraco, usted en el momento del atraco toma una conducta, un comportamiento, el cual casi siempre es, usted entrega las cosas, ¿cierto? Ojalá sea de esa manera casi siempre. Cuando el atracador se va y lleva una cuadra, 2 cuadras, inmediatamente usted piensa, yo lo debía haber atacado, yo debía haber hecho esto, yo debía haber gritado. No, eso que usted hizo en ese momento fue todo lo que el procesamiento de la información suya le dijo que le permitía salvar la vida. Por último, permite que usted valore información que es importante o sensible y que puede ser placentera o no. Entonces a veces nos pasa que tenemos las situaciones emocionales y nos volvemos mucho más susceptibles a ciertos estímulos. La verdad, a veces creemos que eso es muy malo, pero todo lo contrario. Esto nos va a favorecer tener una condición mayor de afrontamiento de la situación. Entonces va a ser claro. Llega a donde usted, su pareja, y le regala unas flores. Le regala, no sé, una loción. Le regala un bombón. Ahí todo ese sistema se va a adaptar a la idea de generar una sensibilidad frente a eso que esta persona está haciendo con usted. ¿Se imagina que la persona le regalara a usted el bombón y a usted le diera rabia? Seguramente la reacción que usted va a tener no va a ser favorable para la condición que se está dando. Pero si al contrario es un ambiente que usted debe tener ese buen manejo, cuando le regala el bombón probablemente usted va a sentir alegría, y al sentir alegría de inmediato la reacción que va a tener es una reacción completamente favorable a ese proceso que está viviendo. Pero ojo, también tiene una función interpersonal, pero en este caso 2, y que tiene que ver con el relacionamiento suyo hacia afuera, hacia otras personas. En este caso, mire pues qué interesante. Permite que yo comunique qué estoy queriendo, qué intento con lo que estoy sintiendo. Pero ojo con esto, también controlar. Cosas como la voz, la expresión facial, los gestos, cómo estoy parado, cuál es mi postura, va a generar que los demás se den cuenta que quiero.
Ojo, pero también va a permitir que yo influya sobre el comportamiento y la respuesta de esa persona. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Tenga usted presente lo que sucede, por ejemplo, cuando usted siente vergüenza. Usted está en un lugar, alguien le manifiesta algo y usted se avergüenza. Hoy estábamos en el proceso de alternancia en la institución y me equivoqué y caminé por un lugar donde las flechas estaban marcadas en contravía, ¿cierto? Y un docente estaba ahí con un grupo de alumnos y el profesor me dice: Carlos, venís en contravía. Claro, los alumnos todos se voltean, me miran como: ¿cómo? Usted, justamente usted se está equivocando, que es uno de los que está aquí organizando este tema de la alternancia. Claro, entonces siento vergüenza. Y ante la vergüenza, lo que hago es, bueno, afortunadamente nos fue bien en el episodio en el que le digo: profe, sí, usted tiene toda la razón, muchachos, discúlpenos por el error. ¿Qué logré con eso? Logré que los muchachos y el profesor admitieran error. Claro que si bien pueda, no se preocupe, ¿cierto? Si yo hubiera dicho: no, ¿qué importa de mala? Seguramente la reacción hubiera sido otra. Entonces, si se fijan, hubo un relativo control de mi parte al reaccionar desde la vergüenza para lograr ese control en el entorno. Pero además va a establecer un espacio de diferencia con las otras personas, con las otras ideas. Ahí hay elementos que nos demuestran por qué tenemos cierto tipo de amigos y no otro. Si usted se fija, el comportamiento en general con sus amigos es muy parecido y se diferencia claramente de otro tipo de personas. Entonces también nos va a permitir generar o, al contrario, dificultarnos algún tipo de interacción social. La culpa y la vergüenza serán fundamentales ahí. Además, las emociones se clasifican de estas tres maneras. Hay unas que son positivas. ¿Por qué son positivas? Ojo pues a este concepto. Positivas no significa buenas, así como negativas no significa malas. Significan positivas es porque generan en el organismo sensaciones que tienen que ver con el placer, la tranquilidad, el bienestar, el hedonismo. Y las negativas es porque, por el contrario, uno no la siente bien dentro del cuerpo. Uno no disfruta eso que está viviendo ahí. Pero ojo, son totalmente necesarias para la vida. Si usted no sintiera tristeza, entonces usted nunca tendría que mejorar situaciones por las que está pasando. Una explicación muy simple. Un duelo amoroso, usted necesita estar triste, lo debe hacer. Bueno, lógicamente si hay una sensación de amor hacia la otra persona, pues si no la hay seguramente no. Pero en esa condición usted la requiere porque cuando usted se pone mal, lo que hace es que usted empieza a darse cuenta que justamente esa persona ya no está con usted. Se le pierde el celular, pasa lo mismo. Lógicamente, las emociones tendrán un nivel. Y hay unas que son neutras, que no van a generar ningún tipo de condición de reactividad, pero que tiene que ver con las que te preparan para una siguiente emoción. Y un ejemplo de ello es la sorpresa. La sorpresa no es ni positiva ni negativa. La sorpresa es una sensación que te produce una exaltación, que te prepara para lo que viene. Entonces, si por ejemplo, te están dando una sorpresa buena, te sorprendes y en el momento en que ya entendés la situación, lo que se viene es una emoción buena, positiva más bien. Y corrijo ahí pues. Y en cambio, si lo que te sucede es algo que es negativo, sentís la sorpresa y luego se viene la sensación negativa. Pero insisto, no es ni bueno ni malo. Ambas son totalmente necesarias. Aquí es vital que ustedes comprendan esto. En ustedes, en sus familias, en sus alumnos, porque es muy normal que nos encontremos. Y en mi caso, por mi rol, que hay muchachos que por alguna razón están llorando y nos los llevan porque es que está muy mal. No, él está llorando. Hace unos días me decían a un joven, tristemente falleció por COVID, el padre del menor. Está muy triste. La verdad me debí decirles, pues es que es normal, ese es el proceso normal de justamente la muerte. Si no, habría algo que es lo que miraremos de la disregulación emocional. Se muere el papá, pues lo normal es que el muchacho tenga una condición de exaltación y de tristeza. Aquí solamente para que se den cuenta de cómo funciona en cuanto a la intensidad y la duración los dos tipos de emociones, la positiva y la negativa. Si notan ustedes, la emoción que está en este caso con el color rojo marcado es la emoción positiva, tiene mayor intensidad pero menor duración. Generalmente la alegría dura poco. Y en las punteadas, también roja, un poco más oscuro, está la emoción negativa, que si usted se fija tiene menor intensidad pero mayor duración. Y aquí quiero decirles dos elementos importantes. Uno, las emociones tienen una duración promedio de 11 horas.
y a veces la gente no se da cuenta y tiene un momento que llamamos de incremento, que es desde el momento cero hasta donde usted siente la máxima emoción, mucha alegría, mucha tristeza, mucha rabia, ¿sí? Y de ahí empieza a decrecer. Esta duración de incremento, este tiempo de incremento no dura más de 1 minuto, ¿cierto? Empieza a decrecer y este decrecimiento no dura más de 1 hora, pero luego se viene la rumiación. ¿Qué es la rumiación? Es que vuelvo a pensar, sigo volviendo a entender qué fue lo que me pasó. Esa rumiación puede durar 11 horas. Hasta 11 horas, habrán rumiaciones más cortas y dependiendo del tipo de emoción, porque la emoción también puede ser no consciente, ni siquiera me di cuenta de que apareció. Miren estos daticos importantes sobre la emoción. Primero, y aquí el por qué tanta importancia empezar a trabajar con los niños desde muy corta edad el tema del relacionamiento y el manejo de las emociones. La capacidad de identificar expresiones emocionales se desarrolla principalmente desde o durante el primer año de vida, iniciando entre los 3 y los 6 meses de vida. Imagínese, o sea que usted a los 3, 6 meses ya usted estaba empezando a identificar las emociones de sus cuidadores. ¿Eso qué significa? Pues significa que no es cierto que el niño al año y medio no entienda lo que le está pasando o a los 7 meses no entienda lo que le está pasando. Él sí se da cuenta de la emoción que tiene el cuidador, la percibe y a veces de eso pueden inclusive tomar, digamos de alguna forma aprovechar el asunto. Podemos distinguir rostros de otros objetos en tan solo 120 milisegundos. O sea, hay un montón de objetos en un lugar y hay una cara, usted de inmediato la identifica, 120 milisegundos. Pero además podemos identificar y categorizar las expresiones faciales en 170 milisegundos. Esto quiere decir que si usted se fija, usted se encuentra una persona. Cuando usted, por ejemplo, está coqueteando con alguien, no es casado, pero pues que se porte muy bien en esas condiciones, y usted empieza a encontrarse con alguien. Y ese alguien a usted le llama la atención. Cada vez que usted se encuentra con esa persona va a generar un rostro, el cual usted, si le pusiera cuidado a ese rostro inicial en el encuentro, usted va a saber qué siente esa persona por usted. Pero generalmente lo que hacemos es ignorarlo, porque después de que lo identificamos y nos damos cuenta que le agradó verme, lo que hago es que aparece la conciencia que dice, no, pero quién sabe, entonces mejor no me arriesgo, yo mejor no intento decir algo más porque yo qué voy a saber si realmente sí le gusta. Igual sucede con el enojo, ¿cierto? Que nos pasa muchas veces de te pasó algo mi amor y te contestan, no, yo estoy bien, ¿cierto? Ese rostro es el que te dice que el asunto no está tan bien. Y también se dice que hay una asimetría en la expresión facial teniendo una mayor intensidad en la mitad izquierda de la cara que en la mitad derecha. Ojo. Entonces lo decía hace un momento, la expresión vocal es vital en el proceso de la expresión de la emoción. ¿Por qué? Porque es muy importante lo que decimos, pero como lo mencionaba ahorita, pero es también muy importante la forma en la que lo digo, qué intensidad, qué tono, qué velocidad puedo poner a esa afirmación o a lo que estoy mencionando. Ese ejemplo que di hace un momento es muy aplicable. Usted debía recoger a su pareja a 1 hora y por alguna razón usted llega 20 minutos tarde, ¿cierto? La pareja lo está esperando y se monta, digamos, usted llegó en un carro por ella y se monta, hombre o mujer, quien sea, se monta y, hola, ¿cómo estás? Y te contesta, bien. ¿Cierto? Usted inmediatamente piensa, no está bien. Pues dijo que bien, la palabra, la expresión, el mensaje dijo que está bien, pero la actitud, el tono, la intensidad, no, ella no está bien o él no está bien. Realmente ahí hay algo. Eso va a ser muy importante en la expresión de la emoción. Muchas veces nosotros podemos intentar fingir una expresión verbal, pero justamente el tono, la fuerza o la velocidad va a revelar el asunto que realmente estamos sintiendo. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos descubren cuando estamos intentando encubrir justamente una emoción y que es eso lo que nos va a llevar muchas veces a que nos den cuenta. Aquí esta está un poco más cargada, pero es que yo quiero que entonces lleguemos al punto de este trabajo. Ya entendimos algo del tema de las emociones, sobre cómo funcionan, sobre su duración y demás, pero aquí viene un proceso que es vital.
este término regulación emocional, que muchos lo llaman inteligencia emocional. Hay autores pues que le tienen este término, pero que realmente tiene que ver es de esta manera con el concepto, y es que tiene que ver con la importancia que tiene justamente esta regulación emocional para manejar, para sentir, para enfrentar una situación con la emoción correcta y adecuada. Eso se llama regulación emocional. Autores como Thompson la definen de esta manera. Dice que es el proceso que tenemos o la capacidad de iniciar, mantener, modular o cambiar la ocurrencia, intensidad, duración de los estados afectivos internos, es decir, de las emociones y los procesos fisiológicos, casi siempre buscando cumplir una meta. Entonces esto es muy importante. Si usted, y ese fue el ejemplo que puse hace un rato, pierde un ser querido, y usted ante ese ser querido que usted además era muy querido para usted no llora, usted no siente tristeza, para usted la vida continúa normal, ahí había una disregulación emocional. Ojo que entonces la regulación emocional no tiene que ver con no sentir emociones negativas, no, tiene que ver con sentir de manera adecuada la emoción que la situación me está provocando. Sentirla está bien. Entonces, si en su grupo un niño empieza a llorar, si en su casa su hijo usted lo regaña y el hijo empieza a llorar, pues es normal que lo haga, porque justamente lo que está sintiendo es algo que para él se siente maluco en el organismo y por eso toma esa reacción. Lo contrario sí sería la disregulación, pero además también el mantenerlo. No solamente es que aparezca, sino que se mantenga el tiempo que debe mantenerse, o modularla o cambiarla si es un asunto que ante las circunstancias debo generar un control, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo estoy en una reunión y o en una clase, y en esa clase me llega un mensaje al celular, lo tengo encima de la clase, en este momento pues que estamos trabajando virtualmente, lo tengo, encima de la clase, no encima del escritorio, aquí está el computador, y la noticia que me dicen es: te tenemos una buena noticia, te acabas de ganar un viaje a San Andrés, pagado por la Secretaría de Educación, ¿cierto? Entonces, seguramente usted ahí no va a parar la clase a hacer una fiesta. Usted ahí tendrá que decir como: uy, qué bien, qué nota, me lo gané. Pues yo ni siquiera sabía que estaban rifando esto, pero me lo gané, excelente. Usted no va a parar la clase. Usted genera una modulación de ella. Pero además, la intensidad y duración va a ser fundamental, porque a veces también puede ser que la situación sea una emoción positiva importante, pero no tan alta. Y la celebración que hacemos es sobrepasada. Ahí hay que mirar qué regulación hay. O por el contrario, aparecerá eso que me gané y yo en ningún momento me alegro, ¿cierto? Alguien de acá comprará chance, lotería, y le dicen, la lotería ayer ganó tal número. Usted mira, uy, me lo gané. Y usted, me gané 200 millones. Y usted, bueno, está bien, pues no hay problema. Ahí hay una disregulación. 200 millones, hombre, no. Hay que intentar entender justamente que usted ahí debería generar una demostración. Pero también a veces nos pasa, frente a lo negativo, profes, esto es vital. A veces creemos que lo negativo lo que hay que hacer es poner una pantalla de bloqueo, y no siempre es así. Mire, cuando uno le enseña a los alumnos claves para hablar en público, uno les dice cosas como: tenga presente que si usted se para al frente y usted comunica al grupo la sensación que usted tiene, lo más normal es que algunos del grupo le van a generar molestia, van a seguir diciendo cosas, pero hay otra parte del grupo, y si usted tiene inclusive mucha empatía con ellos, es que lo van a defender. Porque cuando ven que usted tiene pena, lo que hacen es que dicen: no, venga, calma, cuidado, no le hagan preguntas, no lo vamos a corchar. Eso nos pasa generalmente muy en el ámbito ya universitario también. Y un concepto como la disregulación emocional, que es lo contrario a la regulación. Miren estos dos elementos tan interesantes. Se ha señalado como uno de los elementos centrales que trabajan las personas que asisten a terapias psicológicas. Mire eso qué tan importante. Pero además
se relaciona con los cuadros de ansiedad, trastornos de la alimentación, trastornos de la personalidad, el estrés laboral que ahora hemos estado padeciendo bastante con estas cargas y que pues menos mal tenemos esta semana para pasarla bien, para disfrutar. Ojalá este video lo estén viendo en un lugar muy tranquilo, en el que haya un buen ambiente, ojalá de campo, a pesar pues de la situación de pandemia, pero que estemos en esa condición. Lógicamente el estrés académico y diferentes problemas y trastornos además de estos que mencionamos ahí. Esa disregulación emocional es la que lleva casi siempre a consulta a un paciente, donde el psicólogo, donde el psiquiatra, porque llega ya diciendo es que me siento mal, es que me siento aburrido, es que no soy capaz de controlar mi ira, es que cada vez que pienso en mi futuro me pongo muy triste. Ahí hay una disregulación emocional. No es en lo que se enfoca el trabajo terapéutico, pero sí es el que nos lleva al trabajo inicial. Entonces, la disregulación emocional además tiene que ver con la intención que tenemos de interregular a los demás, es decir, de interferir en lo que el otro siente, de intentar cambiar experiencias emocionales de otras personas para que se sientan mejor cuando, por ejemplo, están mal o cuando no están sintiendo nada. Y hay personas que queremos, entonces piense qué siente usted cuando va y le lleva un regalo a su hijo o a su hija. ¿Cuál es la sensación que usted tiene, la suya? ¿Cierto? Pero ¿qué genera usted en él? Todo el tiempo estamos intentando interregular a los demás. Adicional, intentamos que se sientan peor de lo que se están sintiendo, que se sientan mal, que aparezcan en ellos las emociones negativas. Nos gusta también a veces hacer eso. Por ejemplo, generándoles culpa para que pues logre lo que yo estoy esperando. Entonces, si se acuerdan de una de las preguntas por allá al principio, yo sí soy responsable de lo que el otro siente. Esa idea de que el otro solo es responsable, lo que él piensa es problema de él, eso no es verdad. Lo que usted, y para muchos por ejemplo en su labor docente lo sabe y lo entiende en el día a día, que lo que usted, sucede más en primaria, lo que usted diga a su alumno lo va a marcar, al menos emocionalmente. Yo no estoy diciendo para generarle un asunto de larga data, pues si la situación y la intervención es muy seria, de pronto sí, pero usted sabe, y los profesores de primaria lo saben principalmente, que los niños terminan el dibujito y todos se paran hasta el puesto suyo a mostrarle cuál fue el dibujo que hizo, ¿cierto? O cuando usted en clase actualmente dice, muchachos, ¿sí me escuchan? Los 30 alumnos del salón le contestan, ¿cierto? Sabiendo que ya pues le contestó el primero, con ese tenía, todos quieren saber eso, ¿cierto? Porque usted genera una regulación en ellos que llamamos interregulación emocional, ¿cierto? Entonces esa disregulación, como les digo, puede definirse entonces como la falta de habilidad para regular, modular o mantener las emociones. De la interregulación entonces va a ponerles 6 elementos que son necesarios reconocer y entender, que Rimel lo señala y que nos permite darnos cuenta de eso que nos pasa. Y para eso quiero arrancar por aquí. Estoy triste, estoy mal, estoy aburrido. Y la gente casi siempre supone que por el simple hecho de yo contar a alguien algo, eso a mí me tranquiliza. Entonces dicen la palabra, me desahogué. Realmente no se ha desahogado. Realmente lo que sucede es algo que se llama justamente interregulación. Entonces mire pues, la mayoría de los episodios emocionales se comunican a otra persona. Es decir, el 90% de los sujetos van a transmitir a otros las emociones que tienen. Y solamente la vergüenza y la culpa se transmiten en menor grado. Yo siento alegría y yo le cuento a otro. Esa transmisión va a llegar hasta 3 niveles de distancia. Entonces A se lo cuenta a B, esa emoción que sintió a B se la cuenta a C, esa emoción que sintió a C se la cuenta a D. Entonces eso llevará a que justamente las personas lleven a transmitir en gran medida todas esas emociones que se tienen. Hablar a otro sobre lo que se siente va a inducir al otro a un estado emocional. Y aquí es lo que yo les decía hace un momento. Si yo te digo una cosa, una emoción, te cuento lo que me está pasando, te cuento que estoy triste, y tu respuesta es como, ah, pues sí, ¿para qué es tan bobo? Eso me lleva a que yo no voy a sentirme desahogado. Al contrario, me cargo más.
Entonces, ahí la invitación es a que te des cuenta que la interregulación va a funcionar para disminuir lo que vos estás sintiendo solo si al otro por contagio lo impacto. A mayor intensidad que tengo de la emoción, pues lógicamente lo voy a compartir muchísimo más y el que está al otro lado casi siempre me va a ayudar o me va a entender o me va a acompañar. Y la mayoría de veces no hablando. Vital ahí, acompañar a las personas a partir de no solo decirles, a veces solo la presencia es suficiente. Mientras más hablo, comunico y más tiempo permanece la emoción en mí. Entonces a veces creemos que cuando yo hablo de la emoción, entonces me tranquilizo. No, realmente al contrario, la emoción antes se activa mucho más, Pero entonces cuando yo le cuento al otro, el otro se siente en empatía conmigo, se siente bien. Entonces la persona lo que genera es en mí una integración social y una creencia positiva de mí que se aumenta, de tal manera que yo percibo que para él soy importante y como le conté eso, entonces se va a sentir bien. Si yo le cuento una alegría y no se alegra, yo pienso como, ¿para qué le conté? ¿Cierto? Pero si se alegra, yo vuelvo y me alegro. Pero si estoy triste y le cuento mi tristeza y no se pone triste, pues entonces yo también digo, ¿para qué le conté? Pero si se pone algo triste, en cambio, para mí sí será muy importante. Y lógicamente esta idea de las redes, en la que es claro que yo puedo inclusive llegar a aumentar la felicidad de personas con las que no estoy. A alguien le cuento mi felicidad, esa persona se siente un poquito alegre, que me quiere. Se lo cuenta a otra persona que también me quiere. Yo no fui el que se lo conté a este tercero y esa persona va a aumentar un poco esa felicidad. Aparecerán pues lógicamente estos elementos en el que hay algunas estrategias o métodos que utilizamos para regular la emoción. Aquí pues no me voy a quedar en el que simplemente es contarles que nosotros tenemos estrategias como seleccionar las situaciones, va a aparecer algo y yo busco que aparezca porque me gusta la emoción o al contrario la evito. También modifico las situaciones cuando ya estoy en ellas, entonces tengo que hacer algo y buscar que lo que está pasando pueda cambiarse o puedo desplegar la atención en el que me concentro o me distraigo. Me concentro para que la emoción aumente o me distraigo. Un ejemplo de la concentración es cuando estoy triste. La tristeza me permite concentrarme. Y también está el cambio cognitivo en el que pienso de otra manera a la hora de enfrentar una situación emocional o modulo la forma como respondo emocionalmente a los demás. Aquí viene entonces la invitación diciendo después que estos otros elementos que aparecen en pantalla también afectan esa condición emocional. Y es lo que queríamos que ustedes hoy trabajen y lo que los quiero invitar de manera importante y es, primero, dele valor a esas emociones negativas. Ellas no son dañinas, ellas al contrario te permiten avanzar y nos han ayudado en la sociedad a evolucionar. Pero también es muy importante, intente percibirlas, vivirlas, sentirlas, dejar que fluyan y entender que lo que usted hace sí va a afectar al otro. Entonces es importante que te pienses y que desde hoy arranques a decir qué ha cambiado en este año de vida para mí a nivel emocional. ¿Cómo reaccionaba hace un año y cómo reacciono hoy? Seguramente hay cambios importantes. Y de esto entonces empezar a entender que justamente la emoción va a ser parte de nosotros y que no tenerla sería al contrario algo nocivo para el proceso de evolución y adaptación de nosotros como seres humanos. Espero que haya sido un espacio que haya generado a ustedes algo de información y lógicamente toda la disposición si tienen algún tipo de requerimiento o necesidad, insisto, pues hago parte de la institución educativa La Paz, si en algún caso pues me pueden requerir o quieren ampliar alguna información de la que he manifestado, estamos a entera disposición para ustedes. Muchísimas gracias y ojalá estén descansando.